Bueno, en teoría debería estar grabando. Bueno, ¿qué tal? La idea de hoy, como mencionaba recién, es que la clase la va a dar Julián. La idea es que no sea una clase muy larga, eso dependerá de las consultas que hayan, pero no queremos que haya una clase de más de una hora para después dar lugar a consultas como la otra vez. Hacemos una serie de break rooms y hacemos consultas. O sea, yo quería hacer un comentario respecto que quedó un poco colgado el otro día el ejercicio, si mal no recuerdo, es el 6, que es el temita del disparo y la bolita. O sea, por suerte hubo varias consultas en el campo que yo traté de ir, yo y los demás auxiliares obviamente, tratamos de ir respondiendo. Un poco siempre surgió la misma consulta, entonces quiero hacer un comentario en respecto a eso. O sea, un poco el espíritu tanto del ejercicio 6 como del 7 es que ustedes en una primera parte, en el inciso A, hallen de alguna manera los valores posibles de B0, donde B0 es el módulo de la velocidad con que disparan, tal que, por ejemplo, en el primer ejercicio, en el 5, el proyectil golpee la bolita. Y en el segundo, si quieren, el proyectil le pega al helicóptero. No sé si todos lo hicieron, pero los que los intentaron deberían ver que son básicamente lo mismo, ¿no? Solo que en uno la bolita se mueve en X, el otro, el helicóptero sube y baja. O sea, en verdad baja, pero se entiende, ¿no? La libertad de movimiento está solo en el eje Y. Entonces, básicamente, el punto A debería estar más o menos claro en el sentido que no les está pidiendo que encuentren ningún, eso hubo varias consultas, no les está pidiendo ningún tipo de encuentro, no les pide información sobre a qué tiempo golpearía el proyectil o la bolita o el helicóptero, sino más bien lo que les dice es encontrar, o como nosotros lo interpretamos, es más que todo encontrar cuál es el espacio de parámetros para B0 tal que el proyectil golpee. Entonces, en el de la bolita tienen que plantear que el X del proyectil sea mayor o igual a D, que es lo que un poco lo que está en el PDF y lo que yo conté el otro día. Y en el del helicóptero, si bien no lo discutimos, vi que varios consultaron, tiene que ver básicamente con plantear que la altura del proyectil ahora tiene que ser mayor o igual a H, que creo que es el dato de la posición inicial del helicóptero. Ese es el punto A. El punto B lo que tienen que hacer es básicamente, y ahí es donde me parece que yo me hice un poco de matete de la clase pasada, porque yo lo había interpretado por cómo está el enunciado, como que hay que elegir un B0, dado el B0, todos los B0 que encontraste, elegiste uno y calculá cuál es el tiempo relativo entre el cual tenés que disparar, por ejemplo, el proyectil para pegarle. Entonces, fíjense que ahí claramente pueden ir viendo, por ejemplo, hablando de la bolita, que si el X de encuentro, de alguna manera que eligen, es D, por ejemplo, debe estar más o menos claro que el proyectil lo van a tener que disparar un T0 con anticipación, tal que no llega a moverse la bolita y ya le peguen. Pero si eligiesen, por ejemplo, el X de encuentro en 2D, ahí cambiaría, y ni hablar a medida que van cambiando. Entonces, algo que sí charlé un poco con Patricia y que noté es que directamente lo que se puede hacer, y que creo que eso es en verdad el espíritu del inciso, es que calculen el encuentro, ¿no? El encuentro entre el proyectil y la bolita en el ejercicio 5 o el helicóptero en el ejercicio 6. De ahí lo que les va a salir es un T relativo entre el disparo y entre que ustedes disparan y que la bolita despega, por decirlo de alguna manera, tal que va a haber encuentro. Pero el punto que para mí, ahí me parece que hacía un poco de ruido, es que el B0 ya va a estar incluido, ¿se entiende? El B0 que ustedes hayan en esa punta, no tienen que hallar B0 en el inciso B. El inciso B lo que les pide es un T0 de diferencia, un T relativo respecto al disparo y el encuentro. Entonces, un poquito lo que queríamos comentar, o lo que yo quería comentar más que todo, porque me sentía responsable que no había quedado claro y además hubo dudas en esa dirección, es eso. Entonces, la idea es comentarles esto por arriba, que quede grabado, para que se suba al Zoom después, pero si hay más dudas en referencia a esto, lo que yo les recomiendo es que o me busquen o nos busquen, perdón, o nos busquen o me busquen después en los break rooms y lo vemos en la hoja, porque creo que va a estar más claro, pero nada, es un poco la idea. No sé si hay una duda así rápida respecto a esto, si no hay duda, le paso la posta rápidamente a Julián, así empieza con la clase de hoy y doy tres O segundos. sea, o sea que ponemos B0 y lo tomamos como un valor directamente, no ponemos, no reemplazamos por G y L y eso. Exactamente, Nicolás. En el inciso B, B0 a priori es dato. Entonces, no hay que preocuparse. De hecho, algo que pueden hacer, que yo no lo hice, perdón, que yo lo hice, es que si ustedes entran por el camino de identificar un B0 y calcular un T0, ¿se entiende? La manera que yo planteé, que para mí es menos general, la más general es plantear el encuentro,
Lo que deberían ver es que ese T0 que van a hallar está incluido en el T0 más general si plantean el encuentro. Pero bueno, eso si quieren y no queda claro ahora, lo podemos charlar después. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, Nicolás, es el B0 es dato en el inciso B, que va a estar incluido Genial. en los A que hallar. Muchas gracias. No, dale. Bueno, dicha esa duda, respondida esa duda, te paso la posta, Julián, que es básicamente callarme. Ok, genial. Bien. Bueno, esta es la primera clase que doy, esperen que les empiezo a compartir. Están viendo el PDF, ¿no? ¿Alguien que me lo confirme? Sí, estamos viendo eso. Okay, pero no toda mi pantalla, solo el PDF, ¿no? Sí. Ok, bien. Tampoco tengo nada que ocultar, ¿no? Pero para saber. Bien. Yo soy Julián, soy ayudante de segunda. Y nada, voy a dar la clase de hoy, voy a dar el problema 8, el problema 10, y según cómo vengamos de tiempo, que va a depender de las dudas que tengan ustedes, tengo unos comentarios sobre el 11 y el 12, me parece. Así que vamos tranquilos, traten de entender todo. Si algo no lo entienden, nada, me preguntas, y no me dejen hablando solo durante una hora porque me resulta deprimente. Entonces, agradezco que me interrumpan. Yo voy a tratar de ver el chat. No traten de no mandar 80.000 cosas al chat mientras estoy hablando porque es un poco desesperante. Pero bueno, tampoco puedo ser prohibitivo. Bien, entonces alguien dice si no era hasta el 7 hoy. Bueno, está bien, pero hoy avanzamos, ¿no? Bien. Ok. Entonces yo voy a hablar un poquito de polares, voy a hacer un repasito de polares, y primero voy a plantear un ejercicio, voy a hacer un repasito de polares, y después vamos a seguir adelante. Porque ustedes polares ya vieron, ¿no? Con Daniel. Bien. Entonces, nosotros tenemos este problema, ¿no? Que es un cuerpo que inicialmente está en reposo, ¿no? Y está acelerado en una trayectoria circular con un radio. Perdón, que el chat me tapa, entonces no puedo ver justo lo que dice ahí, pero bueno. Y nos preguntan para saber θ en función del tiempo, W en función del tiempo, el vector de aceleración y cuánto vale el vector velocidad en cierto momento en particular. ¿Está bien? Bien. Entonces, primero voy a hacer un repaso en polares, ¿no? Y esto está bueno, es importante, porque sirve ahora y sirve para siempre. O sea, ustedes se aprenden bien polares en F1 y después en adelante no están con problemas. O sea, no arrastren problemas que se pueden resolver en Física 1. ¿Bien? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Cuando uno tiene movimientos que son curvilíneos, ¿no? Por ejemplo, una mosca, creo que Daniel dijo el otro día, una mosca que está volando en un cuarto, entonces uno no va a usar coordenadas cartesianas, bueno, vamos por uno más fácil, una calecita. Hay alguien sentado en la punta de una calecita. Y es típica cosa que en polares es evidente, pero que en cartesianas no es evidente, que es difícil explicarlo en cartesianas. ¿Bien? O sea, relativamente difícil. En cambio, si alguien ve una línea recta, entonces es una pavada hacerlo en cartesiano. Entonces muchas veces es más práctico usar otro tipo de coordenadas, ¿no? Y esto está bueno, es importante. Entonces, en vez de, y esto lo había contado en la abuela en la clase pasada, en vez de usar las coordenadas X, Y, Z, ¿no? Lo que uno va a usar, ahora yo lo voy a hacer, esto es importante, yo voy a usar coordenadas cilíndricas, pero nosotros vamos a usar siempre el caso Z igual a 0. Ahora cuando lo explique va a ser obvio, así que no se empiecen a entrar en pánico. Bien, una cosa importante para que se acuerden es que si vos tenés 3 coordenadas, vos siempre, y querés pasar de X y Z a un nuevo juego de coordenadas, entonces vos siempre vas a tener que tener 3 números. ¿Está bien? Eso es importante. Entonces vos pasás de X y Z y pasás a R θ Z, ¿no? Esas es las nuevas coordenadas que nosotros vamos a estar usando, ¿no? Esto después también existen las esféricas, pero eso es para más adelante, no estamos en esa circunstancia. Nosotros lo que vamos a estar planteando siempre son movimientos en un plano que son circulares, ¿no? Eso ahora. ¿Por qué pongo la coordenada Z? Y mi explicación de por qué la pongo es porque para mí ayuda verlo con la coordenada Z. Entonces vayan siguiendo el flow y vamos a ver qué tiene sentido. Bien, entonces nosotros vamos a definir el R versor como la linita que apunta en sentido al objeto que yo estoy queriendo describir la trayectoria, el Z versor la que apunta
lo que uno diría hacia arriba, o sea, nosotros tenemos el plano XY, y el Z va hacia arriba, el Z versor, y después nosotros vamos a tener el θ versor, que en general uno no lo pone acá porque se hace un horrible dibujo, pero el Z versor, que es cuando uno, acá lo estamos mirando desde arriba, o sea, yo cambio el plano, ahora lo veo desde arriba. El θ versor es este de acá, ¿está bien? Es perpendicular al R y perpendicular al Z, y apunta en el sentido en el que se abre θ. ¿En qué sentido se abre θ? θ sale se mide desde el eje X hacia el eje Y, entonces acá tenemos nuestro versor. Fíjense que esto forma una terna derecha. ¿Vieron que una terna derecha saben lo que es? Díganme en el chat, si no. O si no, abran el micrófono. Una terna Lo derecha. de la mano derecha, ¿no? Exacto. La regla de la Entonces, mano derecha. claro, X por Y te da Z. ¿Está bien? Entonces acá pasa lo mismo. R por θ da Z. También lo pueden todos, me imagino que la mayoría de nosotros tiene una mano derecha. Perdón, pero la definición formal sería que por el producto vectorial te da todo positivo, ¿no? Si no te daría un Sí, lo importante es que... versor Z negativo, si fuese Exacto. izquierda. Eso sería una terna izquierda. ¿Está bien? Sería R, θ, Z quedaría para abajo. ¿Está bien? Entonces nada. Acá sáquense la duda porque esto lo explico lento para después poder explicar con un poco más estar un poco más de ligerito para hablar. Si no, se vuelve un tedio. Bien, entonces hasta acá, todo normal. Entonces todos estamos de acuerdo, yo los convenzo de que uno puede explicar en vez de R, θ, Z, uno puede agarrar y definir como, en vez de X y Z, uno puede decir R, θ, Z y te alcanza. Vos simplemente te parás en el piso, apuntás hacia dónde está, ¿no? Ahí tenés tu θ, tu R es qué tan lejos está en sentido como caminando horizontal, y después hacia arriba o hacia abajo es lo que te determina Z. Entonces, hasta ahí es todo normal, ¿no? Entonces la clave acá es que uno puede escribir, puede traducir de R, θ, Z a X y Z, ¿no? Puede ir y puede volver. Entonces acá la clave es cómo escribimos la posición en R, θ, Z, o sea, cómo escribimos los versores, en realidad es lo importante, de una base en otra, ¿no? Entonces acá vamos a verlo rápidamente, que este es θ, ¿está bien? Este es mi ángulo θ, entonces yo veo así, entonces esto es el coseno de θ, cuidado. Perdonen la letra, ¿no? Todavía en no estoy agarrándole la mano a esta cosa, siempre tardo un poco en el cuatrimestre. Bien, entonces se ven que el versor R es, perdón, dibujé algo que no era. El versor R, la proyección es coseno de θ. ¿Por qué? Porque en realidad la proyección es el módulo de R por el coseno del ángulo que forman. Pero como el módulo de R versor es 1, entonces es el coseno. Y acá es el seno, ¿no? Díganme si esto les estoy explicando algo que ya saben. Si les estoy explicando algo que ya saben, díganmelo. Háganme el favor. Y así podemos... Esto lo vimos con Daniel, A mí pero me no sirve creo que porque venga mal el repaso. me había quedado dudas cómo se armaba Bueno, está bien. Sí, está el bueno, está bueno verlo. θ versor. Sirve para repasar. Ok. Bueno, veo que hay bastante unanimidad. Después, para el de θ, nada, uno hace algo similar. O sea, si acá si esto es... Bien. Si acá esto es θ, entonces para el versor θ, esto es θ también. Entonces acá uno hace lo contrario, ¿no? Entonces acá menos seno de θ es en X, porque se ve que la proyección va para el X negativo, ¿no? Y que la proyección sobre Y va como el coseno, que es básicamente esta línea de acá. ¿Está bien? Bien, y acá esto era lo que yo les quería, que por eso yo dejo Z todo el tiempo, y Z es Z, porque el Z de antes es el Z de ahora. Nuestros sistemas están alineados, bueno, no tengo dos manos derechas, pero tus sistemas están alineados uno con el otro, y simplemente uno está quieto y el otro lo va girando sobre el eje Z. ¿Está bien? ¿Esto se entiende? Acá me dice, Francisco me dice, R y θ sin Z, ¿te da una proyección en el piso y Z te lo eleva? Exactamente, es esa la idea. Yo estoy agregando Z, pero después Z no lo vamos a usar porque siempre vamos a ver algo que está pegado en el piso. ¿Está bien? Entonces tiene un Z constante. Bien, entonces hasta aquí estamos todos de acuerdo, entonces seguimos avanzando. Entonces uno puede escribir una posición como R en R versor y Z en Z versor.
¿Está bien? Y acá hay una cosa que es confusa. Y me van a decir, pero vos antes me dijiste que necesito 3 números. Y es verdad. Pero fíjense que el R-versor se mueve. ¿Está bien? Entonces el R-versor depende de tita. Algo que cuando en X y Z no pasa. Entonces yo tengo las coordenadas R, tita, Z, pero mi R-versor depende, o sea, se mueve. ¿Está bien? Entonces, el chiste es así. El R-versor siempre, ahora lo tengo apuntando a un lugar que yo sé dónde está, ¿no? Entonces, si yo tengo mi R-versor, entonces mi R-versor se puede ir moviendo apuntando a un lugar que yo tengo en particular, ¿no? Que depende de tita. O sea, yo tengo algo que se mueve en un semicírculo y hace así en tita, ¿no? Pero tiene un radio fijo. Entonces su posición, y ponerle que está en Z igual a 0, su posición siempre es R en R-versor. Pero ojo, R-versor cambia. Ese es el chiste. R-versor, algo, por ejemplo, un reloj, una aguja y un reloj. Odio estos ejemplos porque son bastante aburridos, pero una aguja y un reloj, siempre la punta está en R-versor, ponele, si yo la quisiera describir. Pero mi ángulo tita va cambiando. ¿Se entiende? Entonces, uno puede escribir así, ¿no? Y van a decir, bueno, pero entonces, ¿qué importa? ¿Para qué use tita? Bueno, y acá viene lo importante, porque hasta ahora no podemos calcular nada con esto porque no tiene absolutamente ninguna gracia. Entonces, la diferencia es que los versores tita y R, entonces no son constantes. Entonces se mueven, ¿está bien? Entonces vos en el tiempo se te pueden mover los versores. Entonces ahora es cuando uno dice, bueno, yo tengo mi R, ¿no? Como antes nosotros hago la analogía que en cartesianas, uno tenía su posición X como X en X versor, más Y en Y versor, más Z en Z versor. ¿Está bien? Entonces estaba todo bien. Pero si yo derivaba esto, ¿no? Y yo quería ver X punto, entonces esto iba a ser simplemente poner puntitos acá, ¿o no? ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque mis coordenadas, mis versores X y Z no cambian con respecto al tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Uno tiene, cuando yo hago la derivada de esto, tengo que usar la regla de la cadena, ¿no? Y cuando uso la regla de la cadena, para ver la derivada de R con respecto al tiempo, entonces la derivada de esto, entonces me queda R punto por R versor, más R por R versor punto, más Z punto por Z versor, y Z versor punto es 0, lo mismo que pasaba antes. ¿Está bien? Bien. Una pregunta, ¿por qué usas Z? Porque Daniel había hecho una aplicación parecida, pero usaba tita, no Z. Ok, pero yo estoy usando Z porque yo estoy... Ahora, hagamos algo. Escuchame Está usando 5... cilíndricas. Claro, La escuchame 5 puso. minutos más y decime si seguís teniendo la duda. ¿Está bien? Florencia, ¿no? Sí, dale, dale. Ok, dale. Bien. Entonces, el R versor siempre está como en el piso, como creo que ahí dice Cecilia, ¿no? Eso está bien. Entonces el R versor está como en el piso, entonces apunta hacia el lugar en el que está. Yo agrego la coordenada Z, pero les repito. Nosotros, lo ve Daniel, que ahí lo que dice Pedro, que Daniel lo explicó, qué es lo que nosotros vamos a usar en el plano. Entonces no te importa el Z, porque el Z siempre estás en Z igual a 0. Yo estoy dejando Z para que veamos a ver qué pasa con esta coordenada extra que se comporta como las coordenadas que nosotros ya veíamos. Después la voy a sacar y va a estar todo perfecto. Bien. ¿Y por qué esto le sirve tenerlo en cilíndricas? Bien. Porque después creo que hay algún problema en alguna guía que es con cilíndricas, si está bueno. Bien. Entonces, para sacar esto, que nosotros R punto, ponele que lo tenemos, Z punto, ponele que lo tenemos, pero R punto no es trivial. Y R punto lo tenemos en realidad porque nosotros teníamos la expresión de R. Nosotros sabíamos cómo era R versor, lo escribimos más arriba, ¿se acuerdan o no? Hemos escribido el coseno, el seno, no sé qué. ¿Se Sí, acuerdan? sí. Bien, ¿Hay que perfecto. derivar R versor ahí? Claro, entonces nosotros derivamos R versor con respecto al tiempo. Acá, regla de la cadena. Entonces nos queda menos tita punto por seno de tita en X versor, más tita punto por coseno de tita en Y versor, no sé qué. Y acá yo lo que me doy cuenta es que yo los puedo escribir a R y tita versor como esto. ¿No? Entonces aquí está bueno porque la derivada temporal del versor, o sea, del versor R, va como tita punto en tita versor. Y la del versor tita va como menos tita punto en R versor. ¿Está bien? Entonces yo puedo escribir mi velocidad así. ¿Está bien? Es simplemente la regla de la cadena, agarré, hice la derivada y hice esto. ¿Está bien? No hay ninguna magia negra, ¿no? Esto es simplemente agarrar, ponerlo, derivar y va a estar todo bien. Haciendo exactamente lo mismo, o sea, hago la regla de la cadena acá, no la hice porque es muy larga, pues ya se los explicó Daniel.
hacernos otra vez la regla de la cadena y uno puede agarrar y finalmente tiene la aceleración. ¿Está bien? Esto está agrupado lindo y qué sé yo. Los problemas que nosotros vamos a hacer, vamos a tener z constante. Como nosotros vamos a tener z constante, podemos decir que el z es 0, entonces el z2 puntos va a ser 0, la velocidad va a ser 0, y nosotros teníamos nuestro r, que va a ser ahora r en el reversor, porque el z no lo ponemos porque sabemos que z está todo el tiempo en 0. ¿Está bien? Acá dice Isabel. Ah, Isabel es la ayudante, entonces no está preguntando nada. Bien. Ok. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Con esto podemos seguir adelante y verdaderamente hacer los problemas. ¿Alguno tiene alguna duda así que se pueda responder? O sea, si la duda es no entiendo nada de vectores, Yo tengo una duda de que es sobre las unidades, más que nada. dale, decime, Marcos. O sea, estás ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, integro a las unidades? Tipo Bueno, ahora lo segundos a vamos a la hacer. -4. ¿Se quedan iguales? Pará, esto de acá, ¿me estás hablando del siguiente problema? ¿De qué me hablas? ¿De esto que donde dice resolución? Del problema 8 de la IA. Sí, pero todavía no hice el problema 8 de la guía. Ahora lo hacemos. Y ahora vamos a lidiar con eso. Bien. Ok. Pues tenía un Eh, problema con las unidades. Ahora era todo una charlita para que no me estén preguntando cosas de versores. Sí, el PDF, Julieta, perdón, me mató el apellido primero. Va a estar en el campo, así que no se preocupen. Bien. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Nos dicen que esta es nuestra aceleración angular. Y la aceleración angular es θ 2 puntos. ¿Está bien? Entonces nosotros sabemos que gamma, que es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, que es lo mismo que θ 2 puntos, es la única vez que me voy a ocupar de poner tantas veces qué es igual a qué. ¿Está bien? Entonces es esto. Acá es clarísimo, no sé si va la pregunta de Marcos, pero hagamos una cosa que es que vayamos revisando unidades. Esto tiene unidades de 1 sobre segundo cuadrado. Está muy bien. Todo tiene unidades de 1 sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Porque fíjense que θ en principio está en radianes, entonces la velocidad, entonces nos da dθ dt, entonces esto tiene unidades de tiempo, esto tiene unidades de radianes, o sea, no ponemos nada, entonces esto es unidades de 1 sobre t. Cuando vemos la segunda derivada son unidades de 1 sobre t cuadrado. Sí, esto para los que preguntan es el ejercicio 8 de la guía 1. ¿Bien? Ok. Entonces, nosotros nos pedían calcular tanto el θ en función del tiempo como el w en función del tiempo, o sea, el ángulo en función del tiempo y la velocidad angular en función del tiempo. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es agarrar y, como veníamos haciendo, pasamos el diferencial de tiempo. Acá lo voy a hacer de varias formas distintas, para que los gustos de todos. A medida que va pasando, van a ver que hago lo mismo, pero con un pequeño cambio. También, de las únicas veces que esto va a pasar así. Pero es para que todos tengan el gusto de verlo como les gusta. Bien, entonces, yo acá integro, ¿no? Y también puse las integrales completas. Entonces, nosotros tenemos que integrar, ¿no? Si integramos entre la velocidad angular en el tiempo 0, que en el enunciado nos dice que es 0, y la velocidad angular en el tiempo final, que no la sabemos, y la dejamos como W. ¿Está bien? Y pongo diferencial de W'. ¿Por qué? Porque el W, o sea, la velocidad angular, es lo que yo llamo, o sea, yo decidí llamar la velocidad angular a la velocidad angular en un momento particular. Esto en realidad es una variable de integración. Una variable de integración, cuando vos la integrás, la sacás, o sea, desaparece tu variable de integración, y te queda la evaluación. Entonces es por eso que uno le cambia el nombre. Porque es como si la destruyeras, entre comillas, ¿está bien? Entonces nosotros queremos que nos quede el tiempo, queremos que nos quede la velocidad angular. Entonces lo dejamos en los límites de integración y dejamos como variable de integración la misma variable con un prima, nada más para saber que estamos hablando de eso. ¿Está bien? Bien. Y acá hacemos esta integración. Y acá lo que me preguntaba Marcos, está bueno, fíjate, ¿qué unidades tiene la velocidad angular? Marcos. ¿A la C? 1 sobre segundo, ¿no? Era lo que hice recién, ¿no? Nosotros sabemos que θ está en radianes, pero los radianes es como si no tuviesen una unidad, ¿está bien? Entonces no tiene unidad. Las unidades de dθ, dt, acá es cuando los que se quejan de que si son fracciones o no, es las unidades de radianes dividido las unidades de tiempo. Entonces esto tiene unidades de 1 sobre tiempo. Y después cuando hacemos la derivada segunda,
¿esto qué unidades tiene? De 1 sobre tiempo cuadrado. ¿Está bien? Entonces, de este lado nosotros vamos a tener unidades de 1 sobre segundo, porque estamos hablando de la velocidad angular, ¿o no? ¿Ahí me seguiste? Sí. Y de este lado, todo esto tenía unidades de 1 sobre segundo cuadrado, y esto tiene unidades de segundo, entonces esto también me queda con unidades de 1 sobre segundo. Entonces la expresión en unidades está bien. Tengo unidades de 1 sobre segundo a la izquierda y unidades de 1 sobre segundo a la derecha. ¿Está bien? Hago la integral. Cuando integras te pasa eso, ¿no? Si te fijas, uno integra y la integral te hace exactamente eso con las unidades. Por eso uno tiene que acordarse qué es lo que está haciendo cuando está integrando. ¿Está bien? Integrar no es una magia. Integrar lo que estás haciendo, estás sumando. ¿Está bien? Es una sumatoria. Lo ven en mate 1. Entonces, uno lo que tiene es la velocidad angular en función del tiempo. La velocidad angular en función del tiempo, entonces acá lo vemos claro, que tenemos los... Dejé acá las unidades justamente para estar hablando de esto, ¿no? Normalmente uno no las pondría, porque, no sé, es un poco un tedio. Entonces vemos que no pasa nada con las unidades, ¿por qué? Porque acá tenemos 1 sobre segundo cuadrado, pero tenemos un t cubo, entonces es 1 sobre segundo. Acá tenemos 1 sobre segundo cubo, antes dije cuadrado, quise decir cuarta. Tenemos 1 sobre segundo cubo, pero tenemos t cuadrado, entonces nos queda 1 sobre segundo cuadrado. Y acá tenemos 1 sobre segundo, perdón. Y acá tenemos 1 sobre segundo cuadrado por segundo, entonces nos queda 1 sobre segundo. Entonces estas unidades se comportan perfectamente bien y son 1 sobre segundo. Si no estaban bien las unidades, no estaba bien el problema. ¿Está bien? Si acá llegabas y no te daban bien las unidades, estaba mal. Ok, ahora entendí. Básicamente lo que queremos es que nos quede todo a la izquierda 1 sobre segundo. A la derecha. Haríamos lo mismo cuando tengamos 1 sobre segundo al cuadrado con la aceleración. Claro. Ahora, lo importante es esto. Estás haciendo como ingeniería inversa. No, vos hacés la integral, hacés lo que tenés que hacer y fijate que te da las unidades como te tiene que dar. Eso es lo inteligente. Porque si lo ves desde el punto de vista de entender qué proceso estás haciendo y que cuando yo pongo el dt acá, literalmente estoy multiplicando por un diferencial de tiempo, ¿no? Si uno hiciese la suma de Riemann y lo pensás así, entonces si vos entendés lo que estás haciendo, vos entendés que estás haciendo que algo que es como 1 sobre segundo lo estás multiplicando por algo que es como 1 sobre segundo, entonces eso te tiene que dar 1 sobre segundo. Entonces cuando vos haces la integral, después, tranquilo, fíjate, ¿no? Es un, como dice Pato, es un buen indicio de que estás haciendo las cosas bien. Ojo, a veces uno lo hace y está haciendo todas las cosas mal. Y lo que te falta es un raíz de 2. O un pi. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Perfecto, bien. Entonces vamos bien. Bien, entonces ahora lo que uno puede hacer, esa es la respuesta del ítem B. ¿Está bien? Hicimos primero el B porque era más fácil. No entiendo por qué el B no era el A, pero bueno, no juzgo a la persona que escribió el problema. Y ahora nos queremos encontrar el ítem A. Y el ítem A es simplemente hacer exactamente lo mismo otra vez. Entonces, agarramos, ponemos que la velocidad angular es la derivada del θ en función del tiempo, que es lo mismo que θ punto. Entonces volvemos a hacer la integral y nos da esto acá. Y acá, muy felizmente, nos dio todo sin unidades, ¿está bien? Son los radianes del ángulo. ¿Está bien? Entonces acá está bueno, porque este es un problema en el que me parece que lo que demuestra es lo bien que se portan las integrales, porque básicamente es lo que, para eso son las integrales, no para nada Newton inventó Newton Leibniz, no importa, me distraigo yo, así que no me dejen distraer. Entonces que se portan bien y que cuando vos tenías algo al cuadrado te lo transforma en un cubo, y justamente eso se condice bien cuando vos pasas de aceleración a velocidad. Vos, que la aceleración tiene unidades de 1 sobre segundo cuadrado, ¿no? En este caso, y cuando vos integrás con respecto al tiempo, entonces el que segundo cuadrado te va a pasar a ser un segundo, un 1 sobre segundo, que está relacionado con la velocidad. ¿Está bien? Entonces, este problema creo que lo que tienen que llevarse es básicamente eso. Cómo las integrales me cambian las unidades y hacen que mi problema esté comportándose bien y nada. ¿Está bien? Entonces acá les hablo, que es muy buena costumbre, ¿viste? Hacer el análisis dimensional de las expresiones. ¿Está bien? No le voy a mentir, uno muchas veces no lo hace, pero la recomendación es hacerlo. Es como no patear finales. ¿Está bien? Uno sabe que lo tiene que hacer. Y uno siempre tiene que recomendar hacerlo. Entonces, ahora
dos cosas. Una, como la otra vez hablaba mucho de el spoiler y no sé qué. Entonces acá hay una parte en el PDF que es de extensión. Yo esto lo dejé así porque quería ver cómo venía el tiempo. Que es la cuenta, porque el problema te pide vos sacar el vector aceleración, ¿no? Y esto, como lo van a tener, lo voy a decir un poco más rápido, pero me interesa que traten de hacerlo por su cuenta, ¿no? Entonces te piden el vector aceleración, ¿no? Entonces nosotros tenemos esto. ¿Ustedes entienden que esto es un vector? Sí, porque tenés los versores de R y de tita y de Z. Claro, Y exacto. Z se va a cero también, ¿no? Claro. Entonces en este caso, nosotros tenemos algo que tiene radio fijo, entonces, allá, esto está mal, ¿no? Tenemos radio fijo, entonces R es constante. Como R es constante, uy, acá otra vez la misma cagada. Y como R es constante, R punto y R dos puntos es 0. ¿Está bien? Porque nosotros tenemos un radio fijo. Y además el movimiento está en una dimensión, o sea, está aplastado y siempre pasa en un plano. O sea, no está en una dimensión, está confinado en la dimensión Z, ¿no? O sea, está en un plano en Z, con un Z fijo. Entonces Z punto y Z dos puntos también son 0. ¿Está bien? Entonces, a priori nosotros podemos escribir la aceleración con las expresiones que nosotros teníamos de arriba. Nosotros sacamos, ¿no? O sea, en realidad uno puede escribir la expresión, ¿no? Y uno tiene tita punto y tiene tita dos puntos. Entonces uno va con paciencia, busca tita punto y busca tita dos puntos, que eran un horror, como quedaban, porque eran de a 3 términos, y te queda esto. Y es simplemente reemplazarlo. ¿Está bien? Entonces no hay mucha magia acá. ¿Está bien? Y uno puede hacer lo mismo con la velocidad, ¿no? Y la velocidad te la pedían, o sea, haces exactamente lo mismo. Vas a la expresión de arriba que tenemos de la velocidad. Lo que es 0 lo pones como 0. Después buscas tus expresiones de tita punto, tita dos puntos, R punto. R punto igual es 0 acá. Sería acá de tita punto, tita dos puntos. La reemplazás en lo que vos tenés como expresión de la velocidad, que en este caso tita dos puntos no importa porque la velocidad es R tita punto, no te va a terminar quedando en tita porque está girando. Y después lo evaluás. Ponés el tiempo y evaluás el tiempo en los 2 segundos que te piden. Claro, como dice Esteban, la velocidad es solamente tangencial porque está girando en un círculo. Entonces la velocidad es solo tangencial. ¿Está bien? Ok. ¿Hasta acá esto se entendió? ¿Vamos bien? Sí, sí, va, yo entendí. Vamos bien. Bien. Este es el primero de los problemas que voy a dar hoy. Me alegra que lo hayan entendido y que hayan entendido el repaso. ¿Y el punto D qué onda? El que dice cuánto vale B en T2. Es lo que acabo de decir, ¿no? Lo que tenés que hacer es Ah, agarrar reemplazás. y reemplazar. Nosotros tenemos las expresiones evaluadas en función del tiempo, y como nosotros tenemos las expresiones evaluadas en función del tiempo, vos lo que tenés que hacer es reemplazar el tiempo por el tiempo en el que te piden que lo evalúes. ¿Está bien? No, ¿saben por qué? No lo escribí, ¿sabes para qué? Para que no lo copien del PDF. Entonces simplemente se toman el trabajo de agarrar, reemplazarlo y reemplazar en 2 segundos. Me parece un buen ejercicio. La verdad que a mí no me costaba nada hacerlo, no es que no lo hice porque no quería, no sé, no lo hice porque no. Digamos que es una decisión pedagógica. Es un chiste. Bien. Entonces tenemos este otro ejercicio. Este es el ejercicio 10. ¿Está bien? Esto también es con coordenadas polares. ¿Está bien? Es obvio que es en polares, porque hay un círculo. ¿Está bien? Entonces esto a partir de ahora funciona más o menos así. Hay más o menos un círculo, usan coordenadas polares. Yo tenía un amigo que no le gustaban las coordenadas polares, y él se dedicó a resolver todos estos problemas de la guía en cartesianas. ¿Está bien? Lo pueden hacer, él lo hizo hasta que llegó al parcial. Y el parcial era muy difícil para hacerlo en polar. Bancase. ¿Podemos hacerlo? Creo que la historia que te estoy contando es que es como no te conviene bajo ninguna circunstancia. Es borderline una falta de adaptación. O sea, vos fíjate. Igual creo que te está preguntando si podemos hacer el ejercicio. No. Te estaba preguntando si podíamos usar las Ah, cartesianas. listo. Sí, como podés, vos podés hacer cualquier cosa en cualquier coordenada. ¿Qué tan más difícil va a ser? Mirá, te digo una cosa fácil. No es o sea, luchar contra algo que te va a terminar ganando, para esto y para cualquier cosa en la vida te diría que no vale la pena. Entonces, si vos te vas a poner cabeza dura en hacer ejercicios en cartesianas, que son obviamente ejercicios para hacer en polares, vas a perder mucho tiempo y no vas a aprender bien polares. Eso sería, o sea,
Ok, la moraleja de la historia es usar La moraleja de la polares. historia de mi compañero es que fue al parcial y no pudo hacerlo. Y su parcial eran 6 hojas, todos de cuentas, todas borradas, y el ejercicio bien hecho duraba una carilla, hecho en las coordenadas que tenía que estar. Y se fue a estudiar ingeniería nuclear al Balseiro. O sea que no le fue mal, pero él no te lo recomendaría. Pero se termina yendo a estudiar ingeniería nuclear a Balseiro. Se sintió tan humillado que se tuvo que ir, porque le decían que vos eras el que lo hiciste en cartesiana. Aparte lo Eh, usas en toda la carrera, o sea, Me no vale pregunto la si pena. habrá hecho el examen de ingreso al Balseiro también no, no, después entró en razón. Eso es lo que Ah, pasa. entró en razón. Si vos no querés entrar en razón, no entres. Estás en tu derecho total. Bien, entonces este problema es así. Tenemos 2 autos, uno azul y uno rojo. Voy a pintarlos porque así después cuando les hacen las encuestas y se usa material didáctico para no sé qué, ustedes ponen que sí. Bien, entonces tenemos uno azul y uno rojo. Y nos dicen que salen desde el punto O los dos, y uno va por una trayectoria que es circular, y parte del instante t igual a 0, que es el azul, y hace este recorrido, ¿no? Y describe una trayectoria circular de radio 90 metros con esta aceleración angular. ¿Está bien? Bien, ahí nos entendemos. Acuérdense que una cosa para pensarlo. La velocidad angular, la aceleración angular, es el ratio de cómo va cambiando por unidad de tiempo la velocidad angular, ¿no? Eso lo entienden que es así. Es lo mismo que la aceleración normal. Si vos tenés aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado, significa que en un segundo tu velocidad aumenta en 3. ¿Está bien? Entonces, fíjense, este problema para mí lo que muestra es que a veces este problema intenta poner números. Alguien puso números en este problema. Y la persona que puso números en este problema no le puso una neurona en poner números. Y después le voy a mostrar por qué. Pero piensen esto y vean que pi sobre 6 no es un ángulo chico, ¿no? O sea, pi sobre 6 no es poco. 180 dividido 6 es 30, ¿no? Entonces, fíjense que la aceleración, o sea, va aumentando. O sea, Iba a las chapas. claro, después vamos a ver cuán rápido va, y hay unas cosas divertidas para comentar. Pero, bueno. Entonces, bien, entonces después de 3 segundos sale el rojo y nosotros queremos que el rojo pueda alcanzarlo y que se encuentren felizmente en el punto P. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlo. ¿Está bien? Ok. Empecemos. Primero, y esto es acá donde le pongo el otro gusto de hacerlo, que es poniendo los diferenciales y tachando. Bien, y una cosa antes que empiecen a preguntar, yo voy a usar 2 subíndices, el subíndice A y el subíndice R. El subíndice A es de azul y el subíndice R es de rojo. ¿Está bien? R en subíndice no hace referencia al radio. ¿Está bien? Bien. Entonces tenemos como siempre, gamma es la aceleración angular, omega es la velocidad angular y phi es el ángulo. ¿Está bien? Entonces nosotros sabemos que la aceleración angular, no sabemos una expresión de la aceleración angular. ¿Está bien? Claro, el spoiler F, claro, como dice Santiago, el spoiler es que esto termina mal, lo rápido que van esta gente. Bien. Entonces, nosotros podemos escribir la aceleración angular como la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, ¿no? Eso es exactamente lo que dije recién, que es el ratio de cambio de la velocidad angular. ¿Puedo Entonces, hacer una pregunta? sí, ¿Por qué está en mayúscula? ¿qué cosa? Gamma. ¿Y por qué no? Porque decidí No que sé, que tengo... antes estaba en minúscula. Bueno, y ahora en mayúscula. Ah, ok. ¿Esa T rara es gamma? Una T rara no, no es una T, ¿no? Una T tiene otra mitad del otro lado, ¿no? Diría que es más tipo una R. Está bien, aprendan a lidiar con la notación. Es un... Pero, pará, en mi defensa, yo cuando empiezo el problema, les introduzco la notación. Entonces No, digo, yo... igual el problema está con mayúscula. Está El bien, problema en entonces sí. yo escribo al principio... Ah, está en mayúscula, claro, sí. Está bien, entonces estoy cumpliendo con la notación del problema. No te estoy preguntando a vos por qué lo pusiste, te estoy Ah, preguntando por qué, ¿por qué? por qué antes está en minúscula y ahora en mayúscula. Porque se puede. Ah, ok. No, o sea, pará, una cosa.
no es que hay una letra que una vez un congreso de físicos decidió que la gamma minúscula es usos y costumbres. Si yo siempre Entonces tuviese... puedo dibujar no sé, un elefante y que eso sea mi función de Claro. aceleración angular. Ok. Sí, pero no hay elefantes en látex. Pero sí, yo no te voy a Ah, mentir que muchas veces pero se pueden dibujar. he puesto tipo estrellita de T, porque estrellita era una expresión así que no le podía poner nombre, y una amiga muy simpática que después sus resultados eran lunita, la estrellita, más un perrito. O si ¿Está no, bien? podemos poner 2 como una función de aceleración angular. Y vas porque a tener la derivada de 2 sobre t. No, porque 2 es un número. Es otra vez lo mismo, ¿no? Es una cuestión de adaptación. ¿No? Entonces, no te quiero decir que es inadaptado, pero es inadaptado, ¿no? No cumplir más o menos con nada. Si se entiende, se entiende. Hace lo que quieras. Feynman había inventado su propia notación para hacer cosas y para hacer derivadas, una cosa así me parece. Y qué sé yo, le fue bien. Podés hacer lo que quieras. Ahora, hay una cosa que es importante. Y esto, allá que estamos hablando al pedo, hablo al pedo. La notación lo que te permite es tener un esquema donde vos podés pensar más cosas. ¿Está bien? Entonces, cuando vos tenés una buena notación, vos tenés opciones para cambiar cosas más o menos fácil. Entonces, la notación no es que es arbitraria. Cuando vos usás una notación, usás un sistema de referencia, hay cosas que vos podés pensar que se vuelven fáciles o cosas que podés pensar que se vuelven difíciles. Vos podés pensar un cambio muy fácil. Por ejemplo, cómo cambia cómo una órbita pasa de ser circular a pasa a ser elíptica en coordenadas, con estas coordenadas polares, es un cambio muy fácil. Le tenés que poner un periodo a R, que R oscile. En cambio, ese mismo cambio en coordenadas cartesianas es un cambio que es enorme. Entonces, lo que vos tenés que pensar es que hay cosas que son fáciles en un contexto con una forma de pensarlo. Entonces, para eso sirve tener distintas herramientas de formas de encarar un problema. ¿Está bien? Entonces no vale la pena luchar contra cosas que solamente te suman. ¿Bien? Entonces sigo con lo que estaba hablando. Hacemos lo mismo que en el problema pasado, ¿no? Esto, acá lo hice con el DT, o sea, agregué DTs de ambos lados, porque bueno, me pareció que estaba bueno para... no, me pareció que sumaba. Escribirlo así. Y acá hace falta un poco, necesito usarse así. No, yo ahí no estoy entendiendo, porque yo lo que interpreto es que vos pasás de T, del lado de la aceleración, y te quedas solamente de, no sé qué letra es esa, griego, una W, solita. No, pero acá lo hice de otra forma alternativa. Ah, ya te entendí. Entonces, uno agarra y pone DT y DT, y lo puedes poner... Claro, es la forma convencional de hacer de simplificar términos, una ecuación. Sí, claro. Vos podés pasar o esto multiplicando para allá o podés multiplicar por 2 dt'. Yo digo para la gente que dice, no, pero cambiás la variable a dt', o no sé, en realidad estoy haciendo lo mismo. Bien. Hay gente que está más cómoda con eso, ¿no? Te puede parecer irracional, pero... bien. Entonces, nosotros agarramos y podemos integrar. Entonces la integración del W es re fácil, porque es W final menos W inicial. Ahora, cuando nosotros queremos ver la integración de la aceleración, reemplazamos por la expresión y nos queda este coso tan lindo acá. ¿Está bien? Y tenemos el... ¿Está bien? ¿Acá? ¿Esto está bien? Sí. Ok. Perdón, me quedé pensando algo en el aire. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, lo estamos de integraste acuerdo. de los dos lados. Claro, ok, bueno. Perdón, estoy pensando algún segundo. Che, me parece que está mal la integral esa. Está mal la integral, está bien, pero estaba pensando exactamente, eso era lo que me había quedado pensando. Esta integral está mal. La de K sobre 2, ¿no? Claro, está mal, Ah. exactamente. No está bien. Pero ¿sabés lo que estaba pensando? Ahí creo que había hablado Pato. Porque Sí. no sabía si yo el término lo había absorbido de alguna forma y me acabo de dar cuenta que no.
Claro, esta integral está mal. Esta integral es t cuadrado sobre 2 menos t0 cuadrado sobre 2. ¿Está bien? ¿Puedo añadir algo? Creo que decía que empezaba de t sub 0 igual a 0. Así que Claro, es eso, era eso. Yo sabía que además no después me necesitarías molestaba. poner t sub 0. Claro, sabía que después no me molestaba y por eso no, claro, como diría Guido, está mal, pero no está mal. Igual no, la integral está mal. Lo voy a cambiar y voy a subirlo con esto bien. No, pero está mal, ¿no? Efectivamente está mal. ¿Está bien? Claro, porque la integral la tenés que escribir igual como debería ser, ¿no? Aún aunque no te moleste después. Sí, lo que te digo es por qué no me saltó después. ¿Bien? Entonces efectivamente sale de t igual a 0. Claro, esto en presencial no sucede porque uno escribe en el momento, entonces se equivoca y no pasa nada. Bien. Entonces uno puede agarrar y tiene su expresión tranquilo, sabiendo que está bien, porque esto se va. Y... perdón, ahí veo si esto no quedó claro, porque creo que ahí hubo un poquito de dispersión. Acá me va a quedar k sobre 2 por t cuadrado menos t0 cuadrado. O sea, básicamente tengo que sacar este cuadrado de acá y ponerlo ahí, ¿no? Puede ser un problema cuando lo escribí en el látex. Bien. Entonces nosotros sabemos que la velocidad angular entonces es la derivada del phi en función del tiempo. Entonces efectivamente volvemos a integrar sin ningún problema y sabemos que empiezan de phi igual a 0, ¿está bien? Porque eso lo podemos decidir nosotros, ¿no? Nosotros podemos poner el eje X para allá, el eje Y acá, entonces phi crece así, ¿está bien? Y entonces empiezan en phi igual a 0, ¿está bien? Porque podemos, ¿no? Y después llega cuando, en pi, ¿no? Esto se entiende, perdón, voy a decirlo una vez más, pero con más tranquilidad. Nosotros tenemos nuestro círculo, ¿está bien? Eso, simulemos que es un círculo. Entonces, nosotros elegimos que este es el eje X, este es el eje Y, todo para cumplir con la convención, ¿no? Y que, entonces, este es el ángulo phi, porque acuérdense que el ángulo phi lo había definido como que iba desde X hacia Y, en ese sentido era positivo. Entonces este empieza en phi igual a 0, y llega acá al punto P. ¿Y el punto P en dónde está? ¿Alguien me puede decir? O sea, acá phi, esto es un 0, ¿no? No parece un 0. En phi igual a pi. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí, ahí lo que hiciste fue elegir vos, ¿no? Dónde poner Sí, pero los lo versones elegí polares. para que esté bien, ¿no? Ahora yo me imagino que me van a preguntar, pero ¿por qué yo no puse acá y que esto fuese 0? Y bueno, porque te va a quedar un ángulo horrible. Entonces, hacelo si querés, pero para mí lo razonable es esto. Bien. Yo estaba a punto de preguntarte dónde ponía mis límites de integración para tener el vos phi sub 0. Lo pusiste en 0 y que te quede ahí a la izquierda. Lo puse en 0, claro. Yo puse que phi 0 es 0. Entonces empieza de acá y sabemos que van para allá. Los dos. Uno va por el medio, uno va por arriba. Estamos en el caso del que va por arriba. Entonces, claro, y Javier está volviendo a decir que acuérdense que el subíndice A es de azul y el subíndice R es de rojo. Entonces, nosotros podemos terminar obteniendo cuál es la expresión del ángulo en función del tiempo. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entendió? Una pregunta, ¿qué pasó con la velocidad angular, omega sub 0? La velocidad empieza con velocidad angular 0. Ah, empieza, perdón. Sí, está quieto, sale quieto y va con esa aceleración. Bien. Entonces ahora el Una chiste. pregunta. Sí. Simple igual. No entendí por qué esa integral estaba mal. La integral estaba mal porque, mira, yo estoy integrando la integral de t entre t', ¿no? De t', entre t0 y t, yo hice una burrada, ¿no? Que es decirte que, o sea, esto es una burrada, ¿no? Lo que estoy acá, esto está mal. Que es t menos t0 cuadrado sobre 2. Y eso está obviamente mal. Y esto es t cuadrado sobre 2 menos t0 cuadrado sobre 2. ¿Te das cuenta? Acá hay un término extra, que es t0 por t. ¿Está bien? Sí, ponele. O sea, no. O sea, yo también me entiendo que en confundí al barra- principio, pero está mal porque el exponente no es distributivo respecto de la suma.
Claro. O sea, no puedes Claro, distribuir claro, el eso lo cuadrado al entiendo. TI. Eso lo entiendo, pero en del Barrow T0. yo tenía entendido que vos tenías que agarrar y reemplazar lo que te había quedado, en este caso la T, Sí, por perdón. el Sí, límite hay superior alguien y el creo que límite piensa que tenés inferior. la cámara prendida, ¿eh? No. Florencia. Bueno, no me está escuchando. ¿Está bien? Entonces, sí, es simplemente hacer la integral. Hagan la integral, se van a dar cuenta de que si hacen la integral no da lo mismo porque hay un término extra. ¿Está bien? Entonces, Me parece que la simplemente... confusión viene de que, o sea, cuando se hace Barrow, vos resolvés los límites después de hacer la integral, no todo junto. Me parece que ahí sale lo que Está bien, pienso. no importa si uno hace Barrow o no sé, no Barrow, no sé qué. O sea, es simplemente hacer la integral. Estamos haciendo una discusión filosófica sobre resolver una integral. Es resolver una integral. La resuelven. Bien. Entonces acá esto lo tenemos que igualar a pi. Y quiero saber cuándo llego a pi. Disculpa, ¿Está bien? ¿puedo hacer una pregunta? Sí. El phi evaluado en t sub 0 no debería valer 0 porque el auto no empezaba en el punto. Sí, En pero el este sub-0 es punto. 0. Perdón, quiero decir algo. Hijackearon la clase hablando de cosas que no hacía falta, entonces se olvidaron. T sub 0 es 0. Omega Sí. 0 es 0. Entonces, omega 0 y para el auto azul y T sub 0 para el auto azul es 0. ¿Está bien? Entonces, por eso la velocidad angular es esta. Por eso nuestro phi en función del tiempo es esta. ¿Está bien? Entonces, uno tiene, ¿está bien? Por eso el phi en función del tiempo es esto. Ah, sí, lo vi. No había visto que ¿Me la cuesta seguiste? abajo. Sí, Está sí, bien. te seguí. Sí, no, está perfecto. No me enojo. Y Javier dice que me enojo, no me enojo. Me divierto. Bien, entonces ahora me río de lo que pone Franco. Ahora yo puedo despejar entonces el tiempo, ¿no? Y el tiempo agarro, lo despejo. Nos habían dado un valor de K y es esto, ¿no? Raíz de 3 sobre 36. Y esto hoy había hecho la cuentita acá. Esto es más o menos 3,3 segundos, ¿no? Para que se den una idea. ¿Está bien? Ya empiecen a ver cómo el problema es ridículo. O sea, hace medio arco de 90 metros en 3,3 segundos. Pero está bien. Ponele. Ahora vamos con el otro auto. ¿No? Que Ay, sale me perdí. ¿Cómo es que sacaste el tiempo? despejé. Igual esto a pi. Y despejé la t. ¿Me chequeaste? ¿Me entendiste? Porfis. Está bien, ¿no? ¿Me entendiste? Pero ¿por qué a pi? O sea, si el auto azul no empieza desde lo opuesto a P. Sí. El auto ¿Ah, azul sí? empieza acá. Empieza en 0. Los dos van a P. Ah, como el gráfico estaba como en la mitad. No, en el gráfico te mostraba por dónde se movía. El enunciado te dice, empieza en 0. Listo, perdón. ¿Sabes? ¿Está bien? No hay problema. ¿Bien? Igual vamos bien con el tiempo. Así que no estoy... Bien. Entonces vamos al ítem B. El ítem B, esto es gracioso. Yo otro cuatrimestre lo había resuelto de una forma que el JTP me quiso dar una piña, entonces lo cambié. Lo había hecho para satisfacer a no me acuerdo quién era que decía de hacer cosas en sistema de referencia que no vale la pena. Entonces, el auto rojo es raro para expresarlo en polares. Uno no lo quiere expresar en polares. Entonces, uno lo puede hacer en cartesianas, tomando que empieza en x igual a r y que va hasta menos r. Entonces, es una cosa que uno ya sabe. Es un MRV. Entonces, cuando uno hace un MRV, puede integrar o puede escribir la fórmula del MRV. Que está todo bien. ¿Está bien? Entonces, empieza en reposo, sale 3 segundos después y se mueve con una aceleración constante hasta el lugar. Entonces nosotros podemos calcular a ver cuánto tarda en llegar a menos R. Bien. Entonces, no hay problema en mezclar sistemas de referencias, como pregunta ahí Matías Marecos. No es ningún problema, pero vos lo que tenés que hacer es poner todo bien, que sea razonable. ¿Está bien? Yo estoy calculando, los tiempos no cambian según el sistema de referencia acá, o sea, no pasa nada.
Entonces simplemente se mueve desde, no es de menos R hasta R, como dice Liam, porque acuérdense que en nuestro sistema de referencia yo conservé el sistema de referencia que me había elegido para que mis coordenadas polares quedaran como yo las había definido. No, A-0, como pone Marcos, no es dato. A0 es una cosa que nosotros queremos calcular. La pregunta del problema es, ¿cuánto tiene que valer A0 para que se encuentren, ¿no?, en el mismo tiempo? Entonces, Ok, damos como asumido que se encuentran. claro. Ok. Entonces, nosotros agarramos, y en este caso, ¿no?, igualamos esto a menos R, ¿está bien? Y hacemos todo lo que tenemos que hacer para despejar, ¿está bien? Cuando despejamos, obtenemos esta expresión, que es el despeje, o sea, del tiempo, y nosotros para saber cuándo se encuentran, como nos quedó en función de A0, tenemos que igualarlos, los dos tiempos, este y el anterior, y ver cuánto tiene que valer A0. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros encontramos que A0 vale esto, ¿está bien? Y acá es donde está el pequeño problema. Acuérdense que A0 era la aceleración del auto, ¿está bien? Y se acuerdan que esto era más o menos 3,3. Y si fijan, acá es 3,3 menos 3, entonces va como 0,3 al cuadrado abajo y te da 4 por 90, o sea... Va a tender a infinito, ¿no? ¿Cómo tender infinito? 4 Sí. por 90 sobre 0,3 al cuadrado. No, eso da más o menos 4000. Sí, es un número muy grande, pero no tiene infinito. Claro, Sí. o sea, no tiende, pero es un número re grande. ¿Puedes scrollear un poquito para arriba porque no se ve la pantalla? ¿Qué querés ver? Ah, para abajo, perdón, para abajo. Lo que está escribiendo no se ve bien. Ah, perdón, a ver. Qué raro, che. Bueno, a ver, lo vuelvo... Sí, con la barra del zoom se tapa. Ah, con la barra del zoom, ok. ¿Ahora lo ves bien? No, pero vos tenés que apretar Alt para que se te vaya la barra. Bueno, no Yo importa. con él lo veo. Ahora lo subí así que no pasa nada. Entonces, una cosa que acá es importante, que es que está bueno, esto me pareció un comentario divertido, siendo que todavía tenemos un ratito. Esto es más o menos 4000 metros sobre segundo al cuadrado. Que eso es básicamente, yo con el número bien, son más o menos 402 G, o sea, 402 veces la gravedad. Y para que se den una idea de lo ridículo que es el problema, cuando un astronauta va al espacio, tiene 4G. Cuando vuelven tipo la entrada balística, tipo no sé el nombre en inglés, no voy a decir. Creo que tienen un poco más, busqué y era como 8. El tipo que más aguantó voluntariamente, que lo pueden buscar, se llama John Stapp o algo así, que se aguantó por tipo 1,5 segundos, como 46G, y cómo le queda la cara mientras pasa, vale la pena verlo. Y la persona que más aguantó y sobrevivió es un tipo que tuvo un accidente en IndyCar, que se bancó 214G. Vean el accidente, no les iba a mostrar, yo en otro cuatrimestre mostré el videito del accidente, pero no da, porque esta clase se graba, y es impresionante. 214G es un montón. Y después, nada, pueden buscar o sea, los astronautas no tienen tanto, es rarísimo. O sea, esto es una cosa que es totalmente absurda. Los que más se acercaron a esto son los del Challenger, pero sabemos que son en circunstancias poco felices que tuvieron tanto G. Bien. Entonces, Pato o Nahuel, si quieren puedo terminar ahora o puedo hacer 2 comentarios de otros ejercicios, pero a modo más de comentario, no los voy a resolver enteros. Dale, Julián, por mí, o sea, Patricio, de opinar, pero me parece que sí, da los comentarios que tengas. Terminá la clase, no sé cuánto te queda, pero te queda un rato. No, esto es más corto, yo creo que en el tiempo, en 10 minutos... Dale para adelante. Sí, dale para adelante, seguro. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta rápido que me quedó? Disculpame que te... del anterior. No entendí muy bien eso de que hiciste TA menos P igual TR menos P. O sea, entiendo que es el tiempo del auto azul menos P, pero o sea, no me quedó claro por qué igualaste. Estos son subíndices, ¿no? Entonces esto es el tiempo en el que el auto azul
llegó a P y tiene que ser el mismo tiempo en el cual el auto rojo llegó a P. Ah, ya, puse azul otra vez. El auto rojo llegó a P. ¿Está bien? Esto no es un... no es que estás restando. No hay un menos, no hay un menos. Si P es un está bien. espacio, no puedo restar un tiempo con un punto. ¿no? Sí. Es curioso. ¿Está bien? ¿Me entendiste? Sí, buenísimo. Sí, ¿sabes que está ese problema en LaTeX que a veces uno cuando pone el guión abajo no es lo suficientemente subíndice? Bien. Este problema, me acuerdo que cuando yo cursé F1, hace un tiempo, era muy polémico el problema del faro. Y ahora en retrospectiva no era justificado, solamente que no te lo explicaban. Entonces, nada, yo voy a hacer que no pase eso. Es mi intención. El problema del faro es más o menos este. O sea, acá tenemos un faro. A mí lo que me sirve con este problema es en realidad es pensarlo, ¿no? Entonces voy a hacer un dibujo muy mal. Entonces, vos tenés un faro, ¿no? El faro tiene acá una lámpara, que la lámpara tira un... No, acá es un láser, ¿no? Que apunta en una pantalla que está allá al fondo, ¿no? Y esto gira, entonces primero empieza así y esto después va girando, ¿no? Entonces vos ves el punto acá que se mueve. Entonces primero lo que sirve más que nada es la intuición de cómo se va a mover el punto. Y para mí esto está bien, ¿no? Porque pensá, si vos tenés el láser acá y vos te movés un poquito, entonces el punto se mueve poquito. Cuando vos estás acá y vos te mueves un poquito, el láser se mueve más, se mueve bastante. Y a medida que vos te vas abriendo cada vez más, un pequeño movimiento de giro del faro es mucha distancia en la pantalla. Piénsenlo en el límite. Si vos te pones totalmente horizontal, no tocas la pantalla, porque está el láser y la pantalla sí. Pero si vos lo girás un poquito, se tocan lejísimos. Vos lo girás un poquito más y eso se acerca. ¿Se entiende? Entonces, es bastante evidente cómo va a ser el movimiento, que es lento en un lugar y a medida que se aleja es cada vez más rápido. ¿Está bien? Entonces, acá lo importante de este problema es lo siguiente. Tienen que saber que la tangente, yo acá puse los 2 puntos, o sea, el problema en general, acá estoy dándole un poco por arriba, o sea, estoy explicando más que lo que es el problema, porque no todo sirve para todo. Pero en este caso sería, la tangente de θ es x sobre d, ¿o no? También la tangente de φ es x sobre d chiquita, ¿o no? Y el dato que nosotros tenemos en principio, allá, es phi punto. ¿Está bien? Entonces acá está bueno, porque si nosotros sabemos que x, ¿no?, es tangente de θ, tangente de phi, por d, ¿no?, de esta expresión. Entonces si nosotros derivamos esto, nos da que x punto es, y ahí uno googlea la derivada de la tangente, o si se la acuerda, es coseno cuadrado de phi por phi punto. Igual uno sabía que iba a ser algo como 1 sobre el coseno, por justamente lo que hablamos. Fíjense cómo esto, a medida que tu ángulo es cada vez más abierto, tu velocidad en función del ángulo es cada vez más rápido. Cuando vos te acercás a pi sobre 2, el coseno se va volviendo 0 muy rápido, entonces tu velocidad aumenta muy rápido, que tiene sentido, ¿no? Lo que te está reflejando es este hecho de que cuando vos te vas acercando a un ángulo cada vez más abierto, entonces vos lo que tenés es una velocidad cada vez más rápida, ¿no? Te la modula el coseno. Entonces esto es fácil, ¿no? Y esto es básicamente uno de los ítems del problema, creo que es el A. Después lo que te dicen es cómo ve la velocidad angular un tipo de acá. Y si se fijan es lo mismo, o sea, el X es el mismo para los dos, entonces lo puedes igualar. Entonces vos sabés que vos tenés que tangente de θ por d grande tiene que ser tangente de phi por d chica. Y acá derivo de los dos lados, ahí no sé si se dan cuenta, ¿no? Claro, uno es d chica y el otro es d grande. Y acá es bastante evidente, ¿no? Si yo hago la derivada de este lado, entonces la derivada es esta misma de acá, y si hago la derivada de este lado es esta misma, pero donde dice phi dice θ. Entonces ahí listo, lo podés despejar. ¿Está bien? Perdón.
Sí. No me queda claro por qué la idea es derivar. Porque vos querés la velocidad, ¿no? Cuando vos querés la posición, vos derivás con respecto al tiempo. Y cuando derivás con respecto al tiempo, ves lo que te da la derivada. ¿Está bien? Sí. Entonces, ahí en realidad esto se los estoy diciendo parcialmente. Les estoy diciendo como ideas para pensarlo. Porque en realidad acá hay un problema obvio, que es que te va a quedar tita y phi. Entonces acá hay que ponerle un poco de cabeza para ver cómo expresar las cosas en los términos que te pide el problema. Y después lo último que te piden es que te dicen para que la velocidad esta sea constante. Entonces vos querés que x punto sea constante. Entonces vos qué querés que sea constante, esto de acá. Entonces acá uno puede sacar fácil, o sea, si uno vuelve a derivar esto, entonces si esto lo volvés a derivar, ponele tiene que ser 0. Eso es una forma de pensar que la velocidad sea constante. ¿Está bien? O podés igualar la velocidad a una constante. Todo depende de lo que te pide el problema. Lo estoy diciendo en general, tirando ideas de formas de ver que, por ejemplo, la velocidad sea constante. Profe, tengo una pregunta de notas de lo que escribiste ahí abajo cuando dice tangente de no sé qué cosa por D mayúscula es igual, bueno, todo eso. El que está por multiplicado por D mayúscula, ¿qué es? ¿Tita o fi? Ah, es tita, listo. No sé, se parece más a tita. Y el otro es listo. Listo. Profe, tengo una duda. ¿Por qué es que pudimos igualar tangente de tita por D con... Ojo, aclaro una cosa. Yo no estoy resolviendo explícitamente lo que pide el problema. Yo estoy dando... Lo importante para mí es estas relaciones trigonométricas, que es lo que se tienen que quedar y que después es fácil. O sea, después es más fácil. Y después estoy dando ideas de cómo ver algunas cosas de las que son interesantes observar para resolver el problema. Uno lo puede igualar porque la X es la misma. Esta X es la misma. Ah, Entonces, sí. en realidad, tita y phi están relacionadas. ¿Está bien? Sí, no lo había visto. Ok. Bien. El PDF no lo voy a subir con todo lo que estoy escribiendo porque si se fijan lo que yo escribo lo borro. Eso es, o sea, para eso sirve venir a la clase. Bien. Y este último problema, que es el 12, no puse el dibujo. El problema de este 12 es como un... Ay, perdón, dice al revés. Es como una catapulta, así, que tiene una bala, que la giran así. Perdón, una pregunta. En este ejercicio yo, pero como que mezclé notación de Leibniz con notación de Newton como para que me derivadas lindas. ¿Se puede hacer? Ah, ahí lo usaste, qué boludo. Perdón. No entendí, pero si te respondí la duda con mi silencio, qué bueno. Entonces, esto sale de acá y básicamente uno le quiere pegar al castillo, ¿viste? Siempre medio destructivo. Bien, entonces acá lo que importa y lo que a uno le dan es el tita 2 puntos de tita. ¿Está bien? Entonces, ¿a quién? ¿A mí se me escucha entrecortado? Ahí Matías dice... No, la persona que hizo la pregunta. Claro, le dijo a la otra persona. Bueno. Ok, bien. A uno le dan tita 2 puntos en función de tita. Entonces, la clave es que uno tiene que agarrar y una vez que resuelve y sabe que en este punto, como vos estás con radio fijo, o con cambio de color, como vos estás con radio fijo, entonces tu velocidad va a ser horizontal, porque solo va a ser, porque tu velocidad es simplemente tangencial. Una vez que vos lo que tenés que calcular es cómo es la velocidad en ese punto, después es un problema que es del CBC, que es básicamente sacar cómo es un tiro oblicuo con ángulo 0. ¿Está bien? Entonces, la forma de sacar esto, cuando a uno le dan tita 2 puntos en función de tita, es usar el truquito este, ya me imagino que para esta altura uno lo tiene claro, y usa ese truquito para poder sacar tita punto en función de tita, y cuando vos tenés tita punto en función de tita, es fácil, ¿no? Porque te fijás tita punto acá, cuánto vale, y la velocidad tangencial en ese punto es r por tita punto. ¿Está bien? Entonces, haces así. ¿Bien? Y te queda esa velocidad. Vos tenés ese vector velocidad y después agarrás y usás otro sistema de referencia sin ningún problema. Y estás, ¿no? No sé si hay alguna duda.
Y ahí veo que están haciendo chistes de Age of Empires. No sé por qué le recuerda a Age, si es el juego más 2D que hay. A mí eso último me perdió bastante. ¿Qué ¿Por qué cosa? es un oblicuo? Si, ¿no es que eso está rotando? No, esto es así. Acá gira la bala de cañón y finalmente en este punto la suelta. Ah, ok, perdón, me confundí el dibujo. Ahí va, perdón. ¿Entendés? La suelta. O sea, es una catapulta. Es así, la suelta. O sea, empieza así y la suelta. Sí, sí, Y claro. claro, ¿está bien? ¿Se entendió? Lo digo por completitud, no porque piense que no lo entendí. Y cuando la suelta, va con velocidad horizontal y uno lo que quiere hacer es pegarle por lo menos en la base del castillo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Y después va a tener componente Bx, tipo la velocidad horizontal va a ser constante, ¿no? Claro, y vas a tener la gravedad. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna duda que haya quedado en general? Creo que estamos bien de tiempo. Vimos 2 problemas más completitos y acá hice 2 comentarios, más que nada de los problemas que me parece que pueden resolver. El del faro tienen que verlo con tranquilidad. Y básicamente lo que tienen que fijarse es, si yo quiero saber que 2 velocidades son iguales, y yo quiero saber que las velocidades, que si yo tengo algo que es igual para las 2 cosas, o sea, en función del ángulo la x igual es la misma, yo las puedo igualar. Y después cuando vos tenés una expresión que es una igualdad, esa expresión vos lo puedes hacer lo que quieras. La puedes integrar, la podés derivar, y sigue teniendo que conservarse la igualdad. ¿Está bien? Porque es una igualdad. Es una igualdad que vale para todo tiempo. Te vos derivás con respecto al tiempo, tiene que funcionar. Integrás con respecto al tiempo, tiene que funcionar. Entonces, nada. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Sí. Bueno, es una pregunta, Dale. pero no es con esto, es sobre lo que estaba... Daniel es el que estaba dando la clase antes, ¿no? Sí. Que terminó resolviendo la primera parte de la integral y después nos dejó para hacer la segunda. Viéndolo, me parece que va a ser tipo una integral fea. Y bueno, está llena la vida de integrales feas. La pregunta es, ¿tenemos que resolver la Eso integral pasa. Ustedes fea? saben que, mira, ¿O es más bonita? sí, pero podés buscar los recursos que quieras. Podés ver los recursos que quieras para tratar de resolver la integral. No estamos en el 1700. Hay una integral que me acuerdo que cuando yo puse F1, Juan Pablo Paz, que me dio F1, contaba que era una integral que Newton había tardado, no sé, meses en resolverla y que te la enseñaba en una clase. Porque derivar esto, y después alguien dijo esto, no sé, es una frase que vale la pena, que yo creo graciosa, que derivar es una técnica y integrar es un arte. O sea, vos no sabés cómo integrar bien, porque hay técnicas para integración, entonces es como tiene una componente un poco más de cómo integrás, pero derivar es como una técnica, ¿está bien? Entonces se concluye un poco diciéndolo así. Hay una forma de integrar que son horribles. Ustedes intervienen, el otro día me gasté una tarde integrando algo. Bien, ¿qué ejercicios pueden hacer hasta el martes? No sé. Pato debe saber eso. Pato Nahuel. Pueden terminar cinemática. Es más, terminen cinemática. Julián, a mí me quedó una duda del faro. Habíamos dicho que no entendí bien la idea de que la velocidad, cuando el ángulo se va haciendo más grande, que la velocidad crece. Esa idea como no la pude cerrar. Mirá, pensad así. Para mí, y esto es un consejo que sirve para todo, está bueno en general estudiar un poco los límites. Vos podés ver el límite, cuando vos estás muy cerca y vos te corres un poquito y vos te movés muy lento, vos te imaginás que se mueve lento en la pantalla el punto, ¿o no? Eso es razonable, eso te lo imaginás, en la experiencia que uno tiene, eso tiene sentido, ¿o no? Sí. Bien, ahora, cuando vos te vas moviendo más rápido, y acá voy a tirarles un brain teaser para si lo piensan y me dicen qué piensan de esto en la clase que viene. Cuando vos te vas moviendo más rápido, digo, estás abriendo el ángulo,
pensá que cuando vos estás en el límite, que vos estás muy lejos, un pequeño cambio, por una cuestión de perspectiva, ¿no? O sea, acá un pequeño cambio, una pequeña rotación, se aleja mucho, ¿ves? Y esto mismo, este mismo delta phi, acá, bueno, lo hice del mismo tamaño, porque acá, por ejemplo, es mucho menos distancia, ¿ves? Este es un delta x, y este es un delta x mucho más grande. ¿Te das cuenta? Y cuando vos vas acercándote al borde, es cada vez más grande. Y pensarlo así, vos tenés que, con un phi, ¿no? Imagínate toda una recta que va desde el medio hacia adelante. Con un phi que va entre 0 y pi sobre 2, ¿no? O sea que 90 grados, vos tenés que poder cubrir una línea que es infinita. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna forma tiene que ser divergente cómo vos vas recorriendo la línea. ¿Te das cuenta? Porque vos, el principio, vos gastás mucho de tu espacio de phi en recorrer un espacio chico. Y cuando vos te vas alejando, un pequeño cambio en tu phi se mueve mucho en tu pantalla, que está siempre a la misma distancia. Y lo entendiste era Nicolás el que tenía la duda, ¿no? Y No, era yo, pero se entendió perfecto ahí, sí. Okay. Lo que pueden pensar es, ese punto de luz, ¿puede viajar más rápido que la luz o no? Pueden pensarlo. No. No les voy a decir la respuesta, pero pueden pensarlo. Bien, y yo con eso ya estoy. Bueno, ok, buenísimo, Julián. Si les parece, corto la grabación y hacemos breakrooms.